Bueno, si les hablo del Colegio La Salle, todo el mundo sabe, el Colegio La Salle, los conoce, tiene historia. Pues Pedro Acevedo es un miembro de todo el grupo La Salle, hermano de La Salle, que es además coordinador del Foro Socioeducativo y coordinador del Centro de La Salle, Alfredo Morales. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Edith, y gracias por invitarnos aquí. También, la gente que conoce de educación en este país conoce el Centro Poveda por los aportes que ha hecho al sistema educativo. Dinora García Romero también es parte de este grupo y de este esfuerzo junto con Acevedo para mejorar la educación dominicana. Dinora, muy buenos días. Buenos días y gracias por la invitación. Gracias a ambos. Acevedo, vamos a comenzar con ustedes dos. Hay un cambio de ministro ahora mismo en el Ministerio de Educación. Probablemente también una redefinición de prioridades. Claro. Mañana se cumplen 2 años desde que este gobierno asumió el poder. Ambos, así de forma breve, defínanos lo que hemos perdido y lo que hemos ganado, dónde estamos y hacia dónde debería reorientarse el sistema educativo dominicano, si ustedes creen que hay que hacerlo. Le paso la palabra aquí a Comenzamos con Dinora. Sí, nosotros creemos que hay que reorientar todo lo que tiene que ver con el sistema educativo dominicano. Yo soy de la que creo que en el sistema, aunque tiene muchas debilidades, pero nosotros hemos dado pasos que son muy importantes. Y no solo importantes, que van creando también una nueva manera de entender y de asumir la educación aquí en el país. Sobre todo hay una mayor sensibilidad de la población. La población está atenta a lo que pasa, a lo que no pasa y a lo que tiene que pasar en educación. Más conciencia entonces. Pero mucha más conciencia. Y eso en la población inclusive que tiene hasta menos formación. Nosotros vemos, ahora mismo estamos viendo el interés de las madres, de los padres, de que sus hijos no se queden fuera de la escuela, porque ellos quieren que esos hijos tengan una experiencia diferente. Ahora, ¿qué es lo que nosotros consideramos que se debe reorientar? Somos partidarios de que ya cesen los cambios superficiales, los cambios cosméticos en educación, porque se necesitan reformas realmente estructurales. Nosotros, si viene un ministro de educación, todos lo ciframos en el ministro de educación, y eso no es así. La sociedad civil también tiene una gran responsabilidad en lo que pasa aquí en educación. Pero ¿qué es? ¿Qué es lo que está pasando? Que los cambios son cosméticos, son muy superficiales y no le entramos al fondo. Y el fondo, para que mejore la educación, no solo son mejores profesores, son también mejores gestores y son también políticas enfocadas a los aprendizajes, pero los aprendizajes no solo de los estudiantes, también los aprendizajes de los docentes. Sí, eso es clave. Sí. Y los aprendizajes de los gestores. ¿Quién evalúa aquí a los gestores? Empezando por los que están en la sede central. Nadie los evalúa, solo hay que evaluar a los docentes. Y nosotros estamos de acuerdo que hay que evaluar a los docentes, pero hay que evaluarlo a todos. Y una evaluación integral. Una evaluación integral. ¿Y por qué yo hablo de esa integralidad? Porque muchas veces queremos evaluación, pero queremos una evaluación falsa, porque solo destacamos lo que no funciona, y eso no es así. Hermano Pedro Acevedo, sería importante, usted ha sido educador toda la vida también. ¿Qué es lo que nos pasa? Que nos quemamos en todas las mediciones internacionales. ¿Qué es lo que sucede con nuestro país y cómo vamos a salir de ese atolladero? Porque dinero ya hay. Dinero ya hay. Bueno, no hay una fórmula mágica para eso. Y siguiendo un poco la reflexión de Dinora, yo creo que somos parte de un proceso. El 4% nos dio un respiro. Y yo creo que hemos progresado mucho en nuestra educación. No podemos decir que todo está mal.
pero también con ese tipo de evaluaciones yo tengo mis cosas. Es decir, ¿Sus nosotros dudas? sí, mis dudas, nosotros evaluamos a partir de una serie de paradigmas, de una serie de criterios que quizá no corresponden a nuestra realidad. Yo no digo con eso que esas evaluaciones no son buenas, no, yo no quiero decir eso, pero yo creo que también esas evaluaciones hay que redefinirlas. Nos gusta siempre decir, por ejemplo, que nos quemamos, que bueno, que la educación está mal. Yo creo que tenemos muchas cosas, como decía Dinora, que resolver, sobre todo el tema de los aprendizajes. Tenemos que medir los aprendizajes y nosotros los maestros tenemos que medirnos también, y la sede tiene que medirse también con relación a los resultados. Yo creo que este nuevo ministro, el señor Ángel Hernández, ha dicho una cosa muy importante, sumamente importante, que el proceso empiece en el aula. Y ese proceso que empieza en el aula nos tiene que obligar a evaluarnos a todos, maestros, directivos, directores de distrito, directores regionales, el mismo Ministerio de Educación. Entonces, en función de eso, tendríamos que redefinir un poco esas evaluaciones. A propósito, hermano Pedro, de lo que dijo el nuevo ministro Ángel Hernández, él comentaba sobre la importancia de renovar la Ley General de Educación. ¿Qué piensan ustedes sobre ese planteamiento? Sí, yo creo que eso es fundamental. Nosotros como Foro Socioeducativo, con María Teresa Cabrera, hicimos un estudio que vamos a ofrecérselo al ministerio, pero evidentemente que esa Ley General de Educación está obsoleta. Y hay una serie de mecanismos en el Ministerio de Educación que habría que redefinirlo. El mismo Consejo Nacional de Educación necesita una redefinición, necesita una mayor participación de la sociedad dominicana. Entonces, sí, estoy muy de acuerdo con usted. Hay que redefinir esa ley. ¿Y qué hacen que sea obsoleta? ¿Cuáles son algunos elementos que usted rápidamente nos podría decir? Bueno, yo digo que es obsoleta porque no corresponde a la realidad, por ejemplo, que estamos viviendo. El mismo currículum, por ejemplo, habría que buscar los puntos esenciales que ya no corresponden a la educación dominicana, los aprendizajes, por ejemplo, el tipo de aprendizaje que estamos haciendo en este país, la formación docente, por ejemplo, que es fundamental, cuáles son los parámetros de la formación docente, las evaluaciones también que nosotros estamos implementando y a la cual usted se refería anteriormente, y la misma organización quizás del territorio educativo dominicano, distritos, regionales, quizás habría que redefinir un poco eso, y la atención a los centros educativos, el acompañamiento a los centros educativos es fundamental. A veces el ministerio no sabe ¿qué pasa en las escuelas. O se entera y no se procesa. También. A mí me consta esa parte, y sobre todo temas vinculados, por ejemplo, a la violencia. La violencia, el ¿Cómo acoso? es posible que nos digan que un señor estaba en Santiago, que había acosado estudiantes y que ya lo había hecho en otra escuela, Claro, y lo siga trasladando de sitio? O sea, hay problemas graves. Pero sí me gustaría preguntarle a ambos. Mañana se cumplen 2 años desde que este gobierno llegó al poder. Entonces, a veces hay situaciones de trabajo que es lo comido por lo servido. O sea, Sí, trabaja en sí. el día a día, ves a ver lo que puede solucionar, salir adelante es la prioridad, sostenerse, esa rutina. Pero ¿qué cambios hemos tenido? ¿No se aprecia un cambio estructural que te redefina el sistema educativo? O sea, es un gobierno que dice, nosotros venimos, prometemos esto, prometemos lo otro. ¿Cuáles son los elementos que nos digan si hay algún tipo de camino de que cuando termine esa gestión gubernamental habrá sembrado a largo plazo? ¿O cuáles serían los que tendría que sembrar si no lo ha hecho todavía? Yo creo que nosotros podemos hablar de lo que tendría que sembrar, porque acuérdense también que estos 2 periodos se han desarrollado en un contexto de pandemia. Estamos hablando de que estamos en un contexto post-pandémico, pero eso no es verdad. Porque bueno, la COVID-19 todavía anda ahí y ahora estamos con la viruela símica y etcétera, etcétera. Entonces, yo hablaría de lo que se tendría que hacer. ¿Qué sería como enunciados? Para mí hay que redefinir la política de formación docente, porque
la formación docente necesita una mayor cualificación y, como decía el hermano Pedro, se necesita un mayor acompañamiento. Y esa cualificación y ese acompañamiento van a ser realidad cuando aquí se finalice el clientelismo político que hay en el ámbito de los docentes. Porque cada gobierno tiene que darle trabajo a sus compañeritos. Y ese es el ministerio que tiene más capacidad para acoger compañeritos y compañeritas. Mayor presupuesto también. Entonces, y mayor presupuesto. Eso por ahí. Pero aparte de eso, se necesita, porque ustedes preguntaban sobre la ley. Hay cuestiones sobre la ley que no se han puesto en ejecución. ¿Cómo cuáles? Si ustedes leen la ley habla mucho de la participación. ¿Cómo tienen que participar una serie de entidades en la misma comunidad? Y habla de la participación de la comunidad. ¿Qué participación tiene la familia? La familia es un instrumento, y la familia no puede ser un instrumento en el sistema educativo. Tiene que ser un cauce, tiene que establecerse una alianza estratégica permanente entre la familia y los diferentes sectores y actores del sistema educativo, y eso no se da. Entonces, este gobierno, y en estos nuevos 2 periodos, tiene también que redefinir todo lo que tiene que ver con la virtualidad, porque la virtualidad no puede ser un espacio para reproducir, inclusive hasta lo que no funciona en la presencialidad. Eso es importante. Ustedes como equipo y como un foro donde participan múltiples entidades, hicieron una evaluación de las clases a distancia que hubo en este país. ¿Se ha evaluado? Sí, ¿Cuál es el resultado? Porque se gastó mucho dinero, o sea, podrán decir, se invirtió en medios de comunicación, en la estructura. ¿Eso funcionó? Bueno, yo quería también referirme a lo que usted preguntaba anteriormente, Edith, de estos 2 años de gobierno. Yo creo que el tema educativo no ha estado sobre el tapete. Digo, el tema educativo no ha sido lo fundamental en este gobierno. Y en función de eso tendríamos que ver lo que usted me pregunta ahora. Es decir, hemos tenido una serie de cosas, por ejemplo, que han sido evaluadas, por ejemplo, como la educación a distancia, el asunto televisivo, la atención. Yo creo que la mayor parte del estudiantado recibió laptop, recibió tableta. Ahora, eso no ha implicado un mayor seguimiento. Eso no ha implicado un mayor seguimiento de las clases. Los maestros hemos hecho el esfuerzo de trabajar, hemos aprendido muchísimo, pero eso no se ha revertido, por ejemplo, en una calidad de la educación, en un acompañamiento al estudiantado. Eso fue como una salida de emergencia nomás. Eso fue una salida que nos salió muy cara, por cierto. Muy cara. ¿Cuánto se gastó? ¿Tienen ustedes un balance de cuánto? ¿Hay alguna idea de cuánto se gastó en las clases? Bueno, el ministerio no ha dicho, pero ustedes saben que esos son de los temas que están sobre el tapete para ser evaluado, que está la Dirección General de Compras y Contrataciones viendo eso, está pendiente, y nosotros esperamos que eso pueda ser un poco aclarado. Terminamos esta conversación, pero me gustaría decir rápidamente, este foro, ¿quiénes son parte del foro socioeducativo? Somos 14 instituciones de está la sociedad Salle, civil. Está Poveda, está La Salle, Poveda, está el ISEP, que la doctora García Romero es su rectora, está UNIBE, está INTEC, está la Pucamaima, está FLAPSO, está Plan Internacional, está World Vision, está la Fundación Sur Futuro, está la Fundación Inicia y está Educa. Estas son las organizaciones que están Fe y representadas Alegría aquí. también. Fe y Alegría también. Bueno, pues ya ustedes saben, todo el mundo conoce, si no conoce una, conoce la otra o conoce varias. Sí. Gracias a ustedes dos, vamos a seguir hablando de educación en este país. No, gracias, te Hay que agradecemos hablar. y ojalá nos siga invitando. Exacto. Claro que sí. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a la pausa después de esta conversación con el Foro Socioeducativo. Cuando regresemos tenemos ya esa gran concentración que se está realizando. Bueno, ustedes dos van para allá, usted es teresiana y usted de La Salle. Qué compromiso, Edith.
Ahí están todos los obispos del país, sacerdotes son 700, Sí, sí. Los obispos de Cuba que Casi han llegado, nada. De muchos lugares más también. de Haití, de varios lugares, De Estados Unidos. un enviado del Estados Papa. Unidos. Eviten la zona de, si no tienen nada que buscar ahí, del Parque Independencia. Ya tenemos un equipo allá, cuando regresemos veremos cómo está eso. El día camina contigo allá donde vayas. Cuando salgas de casa, continúa con nosotros en YouTube. El día, 25 años de buen periodismo.